Los Corresponsales, un programa dedicado a observar la imagen que tiene México fuera de nuestras fronteras. Una conversación con los periodistas que todos los días reportan sobre el país en los medios internacionales. La región que hoy ocupa Siria se ha convertido en una de las más violentas del mundo. Han sido asesinadas entre 200.000 y 300.000 personas y se habla de un desplazamiento forzado que afecta la vida de más de 10 millones de seres humanos. La política y sobre todo la religión parecieran estar detrás de esta tragedia. Una bomba de tiempo que tiene nervioso al mundo porque la violencia que ahí se experimenta puede multiplicarse y también por la ola masiva de migración que está tocando la puerta de Europa y pronto la de América. ¿Qué efectos puede tener la crisis siria sobre el globo? ¿Por qué debería preocupar a los mexicanos esta amenaza? Para responder a estas interrogantes, hoy por la noche hemos invitado a Temoris Greco, periodista independiente, corresponsal de guerra. Soy Ricardo Rafael y esto es Los Corresponsales. La compañía alemana Germanwings realizaba el trayecto de Barcelona a Düsseldorf. Y más allá de las largas colas, los consumidores del área metropolitana de Caracas denuncian. Não resistiu aos tiros que levou no peito e na barriga. Temoris, es un lujo para los corresponsales tenerte en este espacio, para que nos cuentes un poco sobre esta crisis que nos parece tan lejana y no lo es. Ayúdame a entender cómo llegamos a esta circunstancia. La invasión de los Estados Unidos en Irak, la primavera árabe, parecían estar como telón de fondo de esta crisis que tantos desplazados y tantos muertos está implicando. Dame los antecedentes. Pues mira, Ricardo, durante muchísimas décadas siempre se habló de los árabes en Occidente como un pueblo destinado a vivir bajo dictaduras, ¿no? Presidentes, reyes, emires, sultanes, lo que sea. Pero era como si no fueran capaces de tomar sus vidas en sus manos. Ellos mismos se pensaban así, era una cosa que se repetían. Pero en diciembre de 2010 los tunecinos se hartaron y se fueron a una insurrección civil, echaron al presidente Ben Ali, y siguieron los egipcios. Egipto siempre ha sido un faro dentro del mundo árabe. Y una vez que en la insurrección de la Plaza Tahrir echaron a Mubarak, cuando eso pasó, los árabes en general dijeron, si Mubarak cayó, ¿quién no puede caer? Se fueron los libios, se fueron los yemeníes y los sirios también quisieron hacerlo. Siria vive aún bajo la dictadura brutal de los Assad. Ahora es el hijo Bashar y antes estaba su padre. Se fueron, es una dictadura, pero es laica, no es religiosa. Y los egipcios... Aunque las costumbres sí son muy tradicionalmente islámicas. Sobre todo en los espacios rurales, pero en las ciudades la gente siempre vivió, se viste a la usanza occidental y actúa. Hay mezquitas como siempre, pero no es así como que todo el mundo tiene que ir a fuerza, ¿no? Estaban acostumbrados a una separación de Estado y no hay iglesia, en ese caso es la mezquita, ¿no? Entonces ellos se fueron a las calles, salieron a manifestarse pacíficamente en un movimiento básicamente laico, querían libertades políticas, no era religioso. El gobierno reacciona enviando los tanques, asesinando personas, y esto eventualmente se convierte en una insurrección armada. Una insurrección armada que, como suele ocurrir con los movimientos armados, se va pudriendo. Y van entrando otros intereses, empiezan a entrar manos extrañas, ¿no? Ajenas, en manos de las diferentes potencias regionales, se meten los saudíes, se meten los egipcios. Déjame tenerte ahí. Hay un ejército rebelde que se está configurando ahí. Así es. ¿Con quién juega? Porque, al final de cuentas, los tanques y el ejército respondieron a las órdenes de Assad, pero ese ejército ahora es rebelde frente al propio Assad. Sí, porque la dictadura o el régimen de los Assad parte de una pequeña base social, que es una minoría religiosa que se llaman los alawíes, que son de la secta chií, que es la que hay en Irán.
Y ellos ¿Cómo conforman... harás la distinción entre chiita y el resto? Son así, pon tú como entre ortodoxos y católicos, o entre católicos y protestantes, hay también varias sectas, ¿no? Las dos más grandes son los chiíes y los suníes. Es un islamismo distinto, digamos, al Así mayoritario. es. Los chiíes son los que dominan en Irán y en Líbano, y los suníes son los que dominan en Egipto, en Arabia Saudí, en Turquía, en todos los países de alrededor. Son la mayoría. Y también en Siria son la mayoría, son el 70% de la población, los suníes. Y la base religiosa del gobierno son los chiíes, que es el 15%. Además hay otras minorías, ¿no? Hay drusos, hay cristianos, hay así. Que no era un clivaje que estuviera activado antes, no existían. Pero en este momento, cuando el régimen, la violencia del régimen empieza a dirigirse, o al menos así lo interpretan los suníes, contra ellos, no contra los alawíes que respaldan al régimen, ellos empiezan a vengarse sobre las poblaciones alawíes, pensando que de alguna forma representaban al régimen. Y poco a poco eso se va pudriendo y se va convirtiendo, lo que era una insurrección civil, se va convirtiendo en una insurrección de sectas. Ahora, ¿estamos ante que un fenómeno similar al de la antigua Yugoslavia? Que puede escalarse, crear con los Hutus y los Tutsis, en fin, es decir, donde artificialmente se construye un conflicto político que acaba siendo una maquinaria de muerte. Pues mira, también hay que recordar que todo el mundo árabe, las divisiones del mundo árabe son artificiales, son divisiones creadas por Francia y por Inglaterra. Cuando se divide el Imperio Otomano, cuando truena el Imperio Otomano, los franceses y los ingleses dividen el mundo árabe en sus zonas de influencia. Los franceses dijeron Siria y Líbano para mí. Y se vuelven sus protectorados, además de un sentido. Irak y Jordania para los ingleses, y son líneas artificiales que para los árabes no tienen sentido, porque era el mismo pueblo. A ver, en esta misma lógica, ¿qué papel juega Estados Unidos? ¿Qué papel juega la memoria de la gente en la invasión en Irak y los restos de esto? Porque estamos hablando de la primavera árabe, pero también Irak tiene un peso. Bueno, esto ocurre 8 años después de la invasión a Irak, ¿no? Y tiene mucho que ver porque esa fue una invasión a modo injustificada. Resentida por las poblaciones árabes. Que claro, que genera un enorme odio, pero además libera enormes fuerzas que la dictadura que había en Irak tenía bajo control. Entonces, esas enormes fuerzas se van radicalizando, libera las fuerzas chiíes también, alimentadas por Irán, pero también fuerzas extremistas suníes que acaban convirtiéndose en la base social de lo que ahora conocemos como Estado Islámico, el grupo que se autodenomina Estado Islámico. Ahí nos detenemos. Es un Estado que rebasa las fronteras de Siria y que reclama al mundo árabe la supremacía. ¿Qué es esto el Estado árabe? Bueno, una grande... O sea, esas fronteras artificiales que trazaron los europeos son muy resentidas por los árabes, y una gran reivindicación de Estado Islámico fue romper esas fronteras, fue desconocerlas. Hicieron varios actos en la línea fronteriza para señalarlo y decir, estamos construyendo un Estado Islámico. De acuerdo con el Corán... ¿Cómo se ha resentido en el resto del mundo árabe? ¿Lo ven con respeto? ¿Como en su momento veían a Hussein? No. O como... A ver, imagina que tú eres un rey árabe y aquí tenemos un presidente y aquí tenemos un emir. Y de pronto surge un señor que rompe con Al-Qaeda, por cierto, es uno de esos enanos que le crecen a Al-Qaeda y acaba superando a Al-Qaeda. Y ese señor dice, ahora yo voy a ser el califa. De acuerdo con el Corán, el califato es la forma que tiene de gobierno para todo el mundo, para todos. No puede haber dos califatos ni tres, hay un califato. La supremacía. Entonces hay un señor que de pronto se declara califa, declara un califato, y la implicación religiosa es que todos los demás dirigentes políticos y militares musulmanes tienen que subordinarse. A ver, pero este señor tiene un poder armamentístico sorprendente. Te lanzo la pregunta, ¿cómo le hizo en tan poco tiempo y en las narices de todo el mundo para tener armamento con la potencia que ahora tiene este califa? Porque ahí está la supremacía, no es un asunto del Corán. Pues mira, también los ingleses se apoderaron del Golfo Pérsico como parte de esa división y colocaron a las familias que ellos querían al frente de los distintos estados del Golfo Pérsico. Son familias que de la nada se convierten en increíblemente ricas. Todas estas familias, por ejemplo, si tú vas a Qatar, si vas a Dubái, si vas a Abu Dhabi, el trabajo lo hacen todos extranjeros, porque la gente que vive ahí, todos son millonarios. Es decir, la misma forma de financiamiento de Al-Qaeda.
Ah, Son las es- grandes fortunas financiando la es que ellos tienen un sentimiento de culpa enorme, porque el Corán te dice que tú debes trabajar. Ellos jamás han trabajado. Son los beneficiarios fortuitos de esas ¿Y inmensas quién les ha fortunas. vendido? Porque yo puedo tener mucho dinero, porque me vendan armas no es tan fácil. ¿Los franceses, los ingleses, el mercado negro? Los ¿Quién? estadounidenses, hay un mercado negro inmenso, hay un descontrol de las armas, tienen armas rusas también, armas chinas, Ahora, estamos israelíes, por cierto, también. ante un polvorín. Esto puede llegar a proporciones todavía insospechadas. Se habla de entre 200 y 300 mil asesinatos. Vemos las movilizaciones forzadas, las imágenes han recorrido el mundo, y vemos las grandes capitales europeas ya dispuestas a recibir a esta migración perseguida políticamente. Esto apenas empieza, Temuris. Sí, y yo creo que se va a poner peor con el futuro, porque dejaron, como te decía, pudrirse esta guerra. O sea, no hemos visto ni el primer escalón de la montaña. Medio Oriente es algo muy difícil de comprender y muy difícil de tratar. Y casi cualquier ruta de acción que tú escojas va a producir efectos indeseados. Y lo que quiso hacer Occidente ante lo que estaba pasando en Siria fue mantenerse en el ámbito de la retórica y no actuar, no intervenir. El enemigo ahora ya no es el régimen de Al-Assad, ni es Irán. El enemigo ahora es Estado Islámico, ¿no? Que se financió originalmente con califato. eso. El califato. Abu Bakr al-Baghdadi se llama el califa, o el autoproclamado. Entonces, todos ahora se está dando esta confluencia de fuerzas para combatir al califato. Por ejemplo, los milicianos sirios que está entrenando Estados Unidos ya tienen prohibido atacar a Assad. No es público, pero se sabe que ya les dicen, no, tú tienes que ir contra Estado Islámico. Y les ha salido muy mal porque han acabado rindiéndose al Estado Islámico. A ver, te muevo la coordenada. Estamos en México. La verdad es que es un tema del que desconocemos enormidades. Pero como actor internacional nos tocará tomar posición y jugar en alguna dirección. ¿Qué le dirías a México, al gobierno mexicano, al Estado mexicano frente a esta crisis? Uno, para que no nos tome por sorpresa como otros asuntos nos han tomado por sorpresa. Y dos, perdón que te lleve ahí, también con respecto a la migración forzada, es decir, a los asilados políticos que eventualmente pues tendremos nosotros también que abrir la puerta. Ya vimos lo del niño. Aylan. Sí, bueno, a mí me parece que el gobierno mexicano tendría que ser congruente con los principios tradicionales de su política exterior, ¿no? que ha regido este país. Una política de defensa de los derechos humanos, una política de denuncia de los golpes de Estado. Ahora esto que ocurrió en Egipto, trágicamente. Neutralidad, no es neutralidad, tiene que ser más activo. Y nos pasó en la crisis anterior y distanciarnos de la política estadounidense. Por Así eso te es. preguntaba, ¿dónde ves a Estados Unidos y qué papel deberíamos tomar nosotros en esa relación? Porque ese es inevitable. Yo creo que tenemos que buscar que Estados Unidos actúe, y la forma de actuar tiene que ser poniéndose de acuerdo con los rusos. Vladimir Putin me parece un tipo impresentable, pero es un poder real y hay que hablar con él. La única solución en Siria en cuanto a Assad es una salida de él pactada, no mediante una derrota bélica que no va a ocurrir. Entonces, hay que además, una derrota de ese régimen significaría la persecución étnica contra los alawíes, y eso tampoco se puede. Tú estás viendo una suerte de consenso internacional donde rusos, franceses, ingleses, chinos, iraníes, estadounidenses pudieran ponerse de acuerdo. Así es. Temuris, es un lujo, como lo dije hace un momento, tenerte aquí, ayudarnos a entender este conflicto que, insisto, parecía distante, pero está mucho más próximo de lo que suponemos, y tomar lecciones también del asunto. Si la crisis arranca apenas, te vamos a necesitar varias veces aquí en Los Corresponsales. Muchas gracias. Gracias. Le agradezco enormemente a usted que nos haya permitido estar esta noche. Nos vemos la próxima semana aquí en Los Corresponsales, Canal 13.